Hola a todas, en este tutorial voy a ensanchar un pantalón de vestir. Lo voy a hacer por los costados y me voy a ayudar del bolsillo que tiene lateral. El bolsillo, como sabemos, tiene la vista interior, que es esta de aquí abajo, y la voy a sacar aprovechando lo que tiene aquí abajo. La vista que tiene dentro del bolsillo la voy a aprovechar. Y para la cintura voy a aprovechar la vista de la parte de arriba. O sea que tengo que descoser la cintura, las caderas hasta aquí, saco la pieza esta de aquí abajo y saco la otra vista de aquí arriba. De esta forma el bolsillo se anula, pero tenemos más anchura en la cintura y en las caderas, que es lo que queremos. Tengo que descoser la cintura, la costura hasta la cadera, esta vista de aquí la tengo que sacar, la de la parte de arriba también. O sea, desmontar el bolsillo entero. El forro lo tengo que quitar. El pantalón descosido, el forro, que ya el bolsillo se queda inutilizado, ya no nos sirve. La vista de abajo, que nos sirve para la cuña, y la vista de arriba, que es para la cintura. De la vista que le corté, que le descosí al bolsillo, voy a sacar el trozo para añadir a la cintura. El trozo que tiene que ser de 4 centímetros, más 2 para las dos costuras. Total tiene que ser de 6. Uno para la cintura de adelante, de fuera, y otro para la cintura de adentro. O sea, 2 trozos de 6 centímetros. Sobre hilo las dos costuras del pantalón y el borde de la cuña. Ahora voy a poner la cuña. La cuña la pongo aquí, me voy al delantero. El delantero tiene el corte del bolsillo, doblo para adentro el dobladillo y me voy al filito de la cuña. Pongo unos alfileres por aquí encima y pongo unos alfileres sujetando la costura de un extremo al otro, dejando el centímetro de costura interior. Por donde van los alfileres paso un pespunte y ahora el otro extremo. Cojo la costura del trasero y lo llevo al otro lado de la cuña. Pongo un alfiler arriba y el otro abajo. Así se tiene que quedar. Ahora paso la máquina de coser y le echo los pespuntes.
Ya estáis viendo el acabado. Lleva un pespunte por aquí visto, que hace como si fuera el bolsillo cerrado y la costura lateral. Este es el acabado de la cintura. Como estáis viendo, lleva un añadido. Cuando estaba cosiendo he visto que la cintura es mucho más ancha que el trozo que yo tenía preparado. He tenido que añadir un trozo más y este es el arreglo por dentro. Aquí sobra un poquito, pero no se lo quiero cortar hasta que la clienta se lo pruebe. Y ya estáis viendo, este ha sido el tutorial de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para todas vosotras. Dale al like, suscríbete y comparte en las redes sociales. ¡Chao!